¿Sientes que no encajas? ¿Existe una distancia? ¿Un anhelo profundo por un lugar que parece no existir? Si estas preguntas resuenan en tu interior, si has caminado con esa sensación de ser un forastero cósmico, debes saber que no estás solo. Es una carga pesada, ¿verdad? Esa sensación de no pertenecer, como un exilio autoimpuesto del alma que te condena a la periferia, al margen de todo. Muchos lo perciben como un defecto, una señal de que algo está fundamentalmente roto dentro de ellos. Creen que hay un fallo en su diseño, una pieza que simplemente no encaja en el gran rompecabezas de la vida colectiva. Se sienten apartados, incomprendidos, a menudo con un velo de tristeza silenciosa que los acompaña. Pero aquí es donde la perspectiva cambia. Y si esa inquietud persistente, ese anhelo por un hogar que aún no encuentras, no fuera una carencia, sino una brújula interna, un mapa estelar grabado en tu esencia misma? Y si tu conciencia, en lugar de estar rota, es simplemente una flor silvestre en un campo de cultivo, diseñada para florecer con una belleza y una verdad que trascienden los límites visibles para la mayoría? ¿Te has sentido alguna vez como esa flor, consciente de una realidad más vasta, más profunda, que el mundo a tu alrededor parece ignorar? Esta percepción, lejos de ser un peso, es en realidad el umbral de algo extraordinario. ¿Estás listo para ver cómo tu aparente no encajar es de hecho tu boleto dorado para ver a través de las ilusiones colectivas? Observa lo que ocurre. Desde muy joven, quizás, comenzaste a notar pequeñas disonancias, como si las piezas de un rompecabezas no encajaran del todo, aunque todos a tu alrededor parecieran ver la imagen completa. Detalles que otros pasaban por alto, verdades tácitas que nadie se atrevía a nombrar. Era como si el velo que cubría la realidad para los demás fuera más transparente para ti, dejando ver las costuras, las inconsistencias, las narrativas convenientes que la sociedad construía para sentirse segura. Esta percepción agudizada, esta sensibilidad, te predisponía a ver el mundo con ojos nuevos, pero también te separaba, te situaba en un lugar incómodo. Te encontrabas en conversaciones donde las palabras no coincidían con la energía subyacente, en situaciones donde la fachada social ocultaba una verdad mucho más compleja y a menudo dolorosa, una que sentías con una intensidad casi física. Y aquí es donde esta experiencia se vuelve profundamente relevante para ti. Esa sensación persistente de no encajar no es un error en tu diseño intrínseco, ni una marca de deficiencia. Es, en cambio, la prueba irrefutable de una percepción más aguda, una sensibilidad que te distingue. Es la señal inequívoca de que tu sistema interno está calibrado de manera diferente, sintonizado con frecuencias sutiles que la mayoría de la gente, en su prisa por la vida cotidiana, simplemente no percibe. Piensa en ello como poseer una antena psíquica más sensible, capaz de captar señales de radio de un espectro más amplio. Puedes escuchar la estática, sí, las discordias y las falsedades, pero también las melodías ocultas, los mensajes subyacentes de autenticidad que resuenan por debajo del ruido superficial. Pero aquí es donde la historia toma un giro interesante. Muchos, al sentir esta profunda diferencia, intentan con todas sus fuerzas forzarse a encajar. Intentan limar sus bordes afilados, silenciar esa voz interior que les susurra que algo no está bien, que hay mucho más de lo que se les ha contado. Se esfuerzan por adoptar las creencias, los valores, las narrativas dominantes de su entorno, incluso cuando en lo más profundo de su ser sienten una profunda resistencia, una náusea existencial. Es un intento noble, sin duda, nacido del deseo humano fundamental de conexión y pertenencia. Sin embargo, es un intento que a la larga solo genera más agotamiento, más frustración y una sensación aún más profunda de alienación. Porque no puedes apagar la brújula que te guía hacia tu verdadero norte sin perderte por completo. Ahora, detente un momento y considera esto con calma. Esta brújula interna de la que hablamos no es solo un indicador de lo que no es para ti, de lo que te repele o te parece inauténtico. Es mucho más que eso. Es un mapa estelar único, intrínsecamente grabado en tu esencia misma,
que te señala el camino inconfundible hacia tu propia verdad, hacia tu propio hogar existencial. En tiempos antiguos, los sabios de diversas tradiciones, desde los místicos sufíes hasta los filósofos griegos, hablaban de la importancia de la gnosis, un conocimiento intuitivo que trasciende la mera razón y la lógica. No se trataba de acumular datos o hechos, sino de discernir la esencia de las cosas, de ver más allá de las apariencias engañosas, de conectar con una verdad universal que reside en el corazón de todo. Y en tu mundo actual, un mundo saturado de información y desinformación, esa capacidad de discernimiento es más valiosa y necesaria. Y aquí es lo que sucede cuando te permites honrar esa brújula, cuando dejas de luchar contra esa sensación innata de no pertenecer, cuando abandonas la agotadora tarea de intentar meter una pieza cuadrada en una aguja redonda, liberas una energía inmensa. Esa energía vital que antes gastabas en la autosupresión, en la simulación y en el autoengaño, ahora se convierte en una herramienta poderosa para el discernimiento y la autorrealización. Comienzas a ver las ilusiones colectivas, las que se te han presentado como verdades inmutables, no como realidades fijas, sino como construcciones. ¿Te sientes diferente? ¿Un eco interno? ¿Hay algo más allá? Si estas preguntas resuenan en tu ser, si caminas con la profunda sensación de ser un forastero cósmico, entonces escucha, no estás solo en esto. Es una carga pesada, ¿verdad? Esa persistente sensación de no pertenecer, como si el alma misma estuviera en un exilio autoimpuesto. Te condena a la periferia, al margen de todo lo que parece normal para los demás. Muchos, al sentir esto, lo perciben como un defecto intrínseco, una señal clara de que algo está fundamentalmente roto en su interior. Creen, con dolor, que hay un fallo en su diseño, una pieza que simplemente no encaja en el gran rompecabezas de la vida colectiva. A menudo se sienten apartados, profundamente incomprendidos, y un velo de tristeza silenciosa los acompaña, una melancolía que rara vez se atreven a compartir. Observo esta lucha en muchos. Veo la forma en que intentan disimular, la energía que gastan en pretender ser algo que no son, solo para intentar encajar en un mundo que no resuena con su verdad más profunda. Pero aquí es donde la perspectiva cambia, de una manera radical. ¿Y si esa inquietud persistente, ese anhelo incesante por un hogar que aún no encuentras, no fuera en absoluto una carencia? ¿Y si no fuera un vacío que necesitas llenar, sino una brújula interna? ¿Un mapa estelar único y ancestral grabado directamente en tu esencia más profunda? ¿Y si tu conciencia, lejos de estar rota o ser defectuosa, es simplemente una flor silvestre, singular y resiliente, en medio de un vasto campo de cultivo? Una flor diseñada desde su semilla para florecer con una belleza, una verdad y una autenticidad que por su naturaleza trascienden los límites visibles y las expectativas de la mayoría. ¿Te has sentido alguna vez como esa flor, consciente de una realidad más vasta, más profunda, más interconectada que el mundo a tu alrededor parece ignorar o incluso resistir? Esta percepción agudizada, lejos de ser un peso o una maldición, es en realidad el umbral, la puerta de entrada a algo verdaderamente extraordinario. Es la clave para una visión que pocos poseen. ¿Estás preparado para ver cómo tu aparente no encajar es de hecho tu boleto dorado para desvelar, comprender y trascender las ilusiones colectivas que definen gran parte de la realidad que nos ha sido presentada? ¿Sientes la diferencia? Lo sabes, hay una verdad. Si has llegado hasta aquí, es porque tu alma reconoce el eco de algo más grande, algo que va más allá de lo que se te ha enseñado. No es una imaginación, es una percepción. Desde temprana edad, tus ojos vieron el mundo de una forma distinta, como si una fina capa de niebla que cubría la realidad para otros, para ti fuese más transparente. Comenzaste a notar las inconsistencias, las narrativas que no cuadraban, las verdades a medias que la sociedad aceptaba sin cuestionar. No eras más inteligente, simplemente estabas sintonizado con otra frecuencia, una que revelaba las costuras de la tela social. Muchos intentan ignorar estas disonancias, las reprimen, buscando la comodidad de la conformidad. Pero tu esencia no te lo permite. Tu no encajar es en realidad tu capacidad innata para ver a través del velo, para discernir la auténtica melodía de la vida bajo el ruido superficial. Y aquí es donde esto se vuelve profundamente relevante para ti.
Durante años, quizás has intentado silenciar esa voz, esa intuición que te decía que algo no encajaba. Te has esforzado por adoptar las creencias, los valores, las narrativas dominantes de tu entorno, incluso cuando en lo más profundo de tu ser sentías una resistencia visceral, una náusea existencial ante la inautenticidad. He observado a personas que, impulsadas por el deseo humano fundamental de conexión y pertenencia, se visten con disfraces que no les corresponden, máscaras que ocultan su verdadero rostro al mundo y, a menudo, a sí mismos. Recuerdo a un hombre, un alma sensible y profundamente creativa, que pasó décadas en una profesión que detestaba en lo más profundo de su ser solo porque era lo que se esperaba de él, lo que le daba seguridad y aceptación social. Su rostro, antes lleno de una luz única, se fue apagando lentamente. Sus ojos perdieron el brillo de la curiosidad, su espíritu se encogió hasta casi desaparecer. Intentaba encajar en un molde rígido, cortando partes de sí mismo para caber, hasta que un día la presión de esa falsedad se hizo insostenible, y su cuerpo y mente clamaron por una verdad. Esta es la historia silenciosa de muchos. Es la historia de cómo la negación de nuestra verdadera naturaleza no solo nos drena la energía vital, sino que nos desconecta de nuestra propia brújula interna, dejándonos a la deriva en un mar de expectativas ajenas. Y aquí es donde la metáfora de la flor silvestre cobra vida con una claridad sorprendente. Una flor silvestre no intenta ser una rosa de jardín, perfectamente podada y cultivada en un parterre diseñado. Crece donde la semilla cae, arraiga en su propio terreno, encontrando su nutrición en la tierra que le es propia, y florece con una belleza única y salvaje, sin pedir permiso ni disculpas a nadie. Su valor inalienable no reside en su conformidad con un estándar externo, sino en su autenticidad indómita, en su capacidad de ser plena y verdaderamente ella misma. Intentar forzarla a hacer otra cosa, a crecer en un suelo que no la nutre o a adoptar una forma que no le es natural, solo la marchitaría, la despojaría de su esencia y la llevaría a una existencia lisiada. Pero aquí es lo que ocurre cuando dejas de luchar contra tu propia naturaleza, cuando te permites ser esa flor silvestre que ya eres. Cuando aceptas que eres una creación diseñada para una belleza distinta, para una verdad que no necesita validación externa, empiezas a liberar una energía inmensa, una fuerza vital que estaba cautiva. Esa energía, antes gastada en la autosupresión, en la simulación y en el autoengaño, ahora se convierte en un poder de discernimiento extraordinario, una lupa para la verdad. Comienzas a ver las ilusiones colectivas, las que se te han presentado como verdades inmutables, no como realidades fijas e inamovibles, sino como construcciones, como escenarios bien montados para una obra de teatro que no resuena con la partitura de tu alma. Las narrativas sociales, las expectativas impuestas por la cultura, las verdades convenientes que mantienen el statu quo, todo esto empieza a revelarse ante tus ojos como capas de un velo ilusorio que ahora, con tu percepción agudizada, puedes levantar y examinar. No es que el mundo esté mal en un sentido moralista, es que tu lente es diferente, más aguda, capaz de percibir matices y sutilezas que la mayoría, absorta en la obra, simplemente no ve. Y aquí es donde la sabiduría ancestral cobra un nuevo significado, una relevancia temporal. Los antiguos místicos, los chamanes de diversas tribus, los filósofos de las grandes civilizaciones, todos ellos hablaban de la importancia de ver más allá de las apariencias engañosas, de discernir la esencia, la verdad subyacente que anima todo lo existente. No te pedían que te aislaras del mundo o que te volvieras un ermitaño, sino que te conectaras con tu propia verdad inquebrantable para poder interactuar con el mundo desde un lugar de autenticidad, claridad y profunda compasión. Observa lo que ocurre cuando abrazas esa sensibilidad única, esa brújula interna que te guía con una precisión asombrosa, te das cuenta de que tu no encajar no es un error, ni una debilidad, sino una herramienta de incalculable valor. Es la llave que abre la puerta a una visión más profunda, a una comprensión que la mayoría aún no puede permitirse, porque implicaría cuestionar sus propias estructuras de seguridad. Te conviertes en un observador perspicaz, un descifrador de códigos capaz de ver los hilos invisibles que mueven el gran telar de la existencia humana, las motivaciones ocultas, las verdaderas intenciones detrás de las palabras y las acciones. Pero aquí es donde la verdadera revelación comienza a desvelarse, un cambio de perspectiva que transformará radicalmente tu comprensión de tu propio poder y tu lugar en el universo, revelando que tu aparente soledad es de hecho el punto de partida de una conexión mucho más profunda.
Comienzas a ver las ilusiones colectivas, las que se te han presentado como verdades inmutables, no como realidades fijas, sino como construcciones. Son narrativas tejidas por el miedo, por la necesidad de control, por la comodidad de lo conocido, por la perpetuación de sistemas que no siempre sirven al bien común. Las ves en la política, en la economía, en las expectativas sociales sobre lo que significa éxito o felicidad, en las definiciones impuestas de lo que es normal o anormal. Son los hilos invisibles que manipulan la percepción, que te empujan a perseguir fantasmas, a valorar lo superficial por encima de lo esencial, a vivir una vida que no es la tuya. Y lo más impactante de todo es que una vez que tus ojos se abren y los ves, ya no puedes desverlos. Es como despertar de un largo y vívido sueño en el que creías firmemente en la realidad de cada personaje y cada escenario, para darte cuenta con una claridad deslumbrante de que todo era una proyección, una elaboración de la mente colectiva. Esta es la carga y al mismo tiempo la inmensa bendición de tu percepción única. Y aquí es donde la metáfora de la flor silvestre se profundiza, revelando una capa más de significado. Imagina esa flor creciendo en el borde del camino, no en el jardín cuidadosamente diseñado y cercado. No busca la aprobación del jardinero, ni compite con las rosas cultivadas por su simetría perfecta o su fragancia impuesta por la manipulación genética. Simplemente es. Sus raíces, fuertes y resilientes, se aferran a la tierra que encuentra, su tallo se estira con determinación al sol que brilla por igual para todos, y sus pétalos se abren con una gracia innata, revelando una belleza que es pura, auténtica, sin adornos ni pretensiones. Ella no se pregunta si encaja con las otras flores del jardín. Su existencia misma es una afirmación poderosa de su derecho inalienable a florecer de su propia manera, en su propio tiempo. Y es precisamente en esa autenticidad radical, en esa verdad indómita, donde reside su inquebrantable poder, su sabiduría silenciosa y su capacidad de inspirar sin esfuerzo. No necesita ser validada porque su verdad es intrínseca, evidente por sí sola. Pero aquí es donde la segunda perspectiva entra en juego, una que a veces genera una profunda incomodidad y a veces un dolor sutil. Ver estas construcciones, estas ilusiones colectivas, también significa ver la soledad inherente de aquellos que aún las habitan plenamente, sin cuestionar, sin percibir las costuras. Te das cuenta de que no es que la gente sea mala o ignorante en un sentido peyorativo, sino que está profundamente dormida, atrapada, enredada en los sueños colectivos que les han sido programados desde la cuna o que han elegido por la comodidad y la seguridad. Y esta comprensión, esta claridad puede ser una experiencia profundamente aislante, porque cuando ves la verdad desnuda, sin filtros, a menudo te encuentras solo en esa visión, como el único espectador despierto en una sala de cine llena de soñadores. La mayoría prefiere la comodidad ilusoria de la familiaridad, la seguridad de la manada, la calidez de la conformidad, incluso si esa seguridad es, en el fondo, frágil y efímera. Esto no es un juicio, te lo aseguro, es una observación desapasionada de una condición humana universal, una dinámica que se ha repetido, con ligeras variaciones, a lo largo de los siglos y en todas las culturas. Ahora, detente un instante y piensa en los grandes místicos de la historia, en los sabios de las tradiciones ancestrales, desde los ermitaños del desierto que buscaban el silencio para escuchar la voz divina, hasta los monjes budistas que dedicaban sus vidas a la meditación en la soledad de las montañas, o incluso la figura de Jesús, quien a menudo se retiraba a la soledad para conectar con una verdad más elevada, para ver más allá de las leyes, costumbres y expectativas de su tiempo. Ellos no buscaban el aislamiento por el aislamiento mismo, como un fin, sino como un crisol, un laboratorio del alma, un espacio sagrado y necesario donde la verdad podía revelarse sin la distracción del ruido externo, sin la presión incesante de las expectativas sociales o de las narrativas dominantes. Su no encajar con las normas y la mentalidad de su época no era, en absoluto, una debilidad o un defecto, sino la condición indispensable y el precio de una visión clara, de una conexión profunda con lo divino, con lo auténtico, con la esencia de la realidad. Y en tu propio mundo, en tu propia vida, esta dinámica se manifiesta de manera sorprendentemente similar. Cuando abrazas esta soledad consciente, esta claridad que te distancia temporalmente de las ilusiones colectivas, no te vuelves amargado, cínico o resentido. Al contrario, desarrollas una compasión profunda y expansiva por la humanidad en su conjunto,
por la lucha inherente de aquellos que aún no pueden ver lo que tú ya percibes con tanta nitidez. Entiendes que cada ser está en su propio viaje, a su propio ritmo, con sus propias lecciones que aprender. Y en esta comprensión se disuelve la necesidad agotadora de juzgar, de convencer a la fuerza, de intentar forzar a otros a ver una verdad para la cual quizás aún no están preparados. En lugar de eso, te conviertes, casi sin proponértelo, en un faro silencioso, una luz constante, tu propia existencia auténtica, tu capacidad de vivir desde un lugar de verdad inquebrantable, se convierte en una invitación tácita, un ejemplo viviente para aquellos que quizás sin saberlo conscientemente, también anhelan despertar, también buscan una realidad más profunda. Es un acto de profunda autorresponsabilidad, de integridad personal y, paradójicamente, una forma de servicio muy poderosa. Pero aquí es donde el verdadero poder de tu no encajar se revela en su máxima y transformadora expresión. No es un destino para la soledad eterna, una condena al aislamiento, sino el camino ineludible, la puerta de entrada hacia una conexión mucho más profunda, más auténtica y más significativa de lo que jamás imaginaste. Al dejar de intentar encajar en moldes que no te corresponden, al liberarte de las expectativas ajenas que te aprisionaban, creas un espacio sagrado dentro de ti, un espacio de silencio interior donde tu verdadera esencia puede respirar libremente, puede ser vista, puede ser finalmente reconocida. Y es precisamente desde ese lugar de autenticidad radical, de verdad interna, que atraes magnéticamente a otros que resuenan con tu misma frecuencia, a esas almas afines que también están buscando la verdad más allá de la superficie, a aquellos que también llevan un fragmento del mismo mapa estelar grabado en sus propios corazones. No son muchos quizás, pero su conexión es profunda, genuina, inquebrantable y te nutre de una manera que la conformidad jamás podría. Ahora, pregúntate con honestidad, con una mano en el corazón, ¿qué pasaría si te permitieras soltar por completo la necesidad de ser comprendido o validado por aquellos que simplemente no pueden ver lo que tú percibes? ¿Qué ocurriría si abrazaras la inmensa libertad que viene con tu visión única, con tu capacidad innata de discernir las ilusiones colectivas? Si te atrevieras por fin a confiar plenamente en tu brújula interna, en ese mapa estelar que te ha guiado, quizás de forma silenciosa e inconsciente, hasta este mismo instante. Este no es un llamado a la arrogancia o al elitismo, sino a la autoaceptación más radical y amorosa. Es un reconocimiento profundo de que tu no encajar no es un error en el gran diseño de la vida, sino una característica esencial, un don, una herramienta vital a través de la cual la verdad se te revela, el canal a través del cual puedes experimentar una forma de ser en el mundo que es auténtica, liberadora y profundamente significativa. Y aquí es donde el camino se bifurca, donde la elección es tuya y solo tuya. Puedes seguir luchando contra tu propia naturaleza, intentando con gran esfuerzo encajar en un mundo que, en el fondo, te ahoga lentamente. O puedes darte el permiso incondicional para florecer en tu propia y gloriosa verdad, para ser esa flor silvestre única y resiliente que ya eres en lo más profundo de tu ser. Observa lo que ocurre cuando eliges la segunda opción, la de la autenticidad. La vida, como por arte de magia, empieza a desplegarse de una manera que honra tu esencia, que te nutre en todos los niveles, que te permite respirar libremente por primera vez. Los velos se caen, las máscaras se disuelven, y te encuentras habitando un espacio de claridad, propósito y profunda paz que antes solo podías anhelar en la distancia. Es el comienzo de un viaje hacia la maestría de tu propia conciencia, hacia la verdad inmutable que reside eternamente en el corazón de tu ser. Y este viaje, aunque solitario en sus inicios, te prepara para una conexión que trasciende lo convencional, una conexión que te espera en el umbral de tu propia liberación. Pero aquí está lo hermoso, la revelación que transforma por completo el paisaje de tu experiencia. Esa aparente soledad, ese no encajar que sentías como un exilio, no es en absoluto una condena. Es, de hecho, el crisol donde se forja tu visión más aguda, el laboratorio donde tu discernimiento se perfecciona lejos del ruido y la conformidad. Es el espacio sagrado que te prepara no para el aislamiento, sino para una forma de conexión radicalmente más profunda, más auténtica y más poderosa de lo que jamás imaginaste.
No eres un fragmento roto que necesita ser reparado, sino una lente única, calibrada para ver más allá de lo que se acepta a simple vista. Y aquí es donde la metáfora de la flor silvestre alcanza su máxima expresión, desplegando su verdad con una claridad deslumbrante. Esa flor, que crece libremente al margen del camino, no solo sobrevive, florece con una vitalidad que las flores de invernadero, protegidas y uniformes, rara vez conocen. Su belleza no reside en su conformidad con un estándar impuesto, sino en su resistencia indómita, en su capacidad de encontrar nutrición en lo que otros ignoran, de ofrecer su singular fragancia al viento sin pedir permiso. Su existencia misma es una afirmación poderosa de la vida en su forma más pura y sin adulterar, un testimonio de que la verdad y la belleza no necesitan ser contenidas o validadas por las estructuras humanas. Es un faro de autenticidad para quienes tienen ojos para ver. Ahora piensa en esto. Los grandes visionarios, los que en cada era han movido los hilos de la conciencia colectiva, rara vez encajaron en su tiempo. Fueron los que vieron más allá, los que cuestionaron las verdades establecidas, los que se atrevieron a señalar que el emperador no llevaba ropa. Su no encajar no fue una limitación, sino la fuente misma de su capacidad para innovar, para inspirar, para liderar hacia nuevas comprensiones. No eran los más populares o los más cómodos, pero eran los más auténticos, los más conectados con una verdad que trascendía lo efímero. Observar sus vidas es ver un patrón innegable. La periferia no es un lugar de castigo, sino a veces el punto de observación más ventajoso. Y aquí es donde este entendimiento se vuelve tu mayor fortaleza. Al abrazar tu naturaleza de flor silvestre, al confiar en tu brújula interna y en tu mapa estelar, te liberas de la agotadora necesidad de buscar aprobación externa. Dejas de intentar ser una versión diluida de ti mismo para complacer a otros. Y en esa liberación te conviertes en un imán para aquello que es genuino, para las almas que, como tú, anhelan una verdad más profunda. No se trata de aislarte, sino de conectar desde un lugar de integridad inquebrantable. Te das cuenta de que la verdadera conexión no se encuentra en la conformidad superficial, sino en la resonancia profunda de dos esencias auténticas que se reconocen mutuamente, incluso si son diferentes a la mayoría. Observa lo que ocurre. Cuando dejas caer las defensas, cuando permites que tu luz única brille sin disculpas, el universo responde. De repente, empiezas a notar a otros, quizás pocos, que también llevan esa misma luz, que también han caminado por los senderos solitarios del discernimiento. Son las almas que reconocen tu fragancia singular, tu verdad indómita, porque comparten la tuya. La conexión que se forma con ellos no es de conveniencia o compromiso, sino de una profunda, silenciosa y mutua comprensión. Es la prueba viviente de que tu no encajar te ha llevado no a la periferia, sino al corazón de una comunidad de espíritu, a una familia del alma que te espera. Pero aquí es el punto culminante de esta revelación, el momento en que tu perspectiva se invierte por completo. Tu no encajar no es un déficit, sino la prueba de una evolución, una calibración superior de tu conciencia. Es el indicio de que estás diseñado para una visión expansiva, para una comprensión de la vida que va más allá de las narrativas preestablecidas. Eres ese hilo único en el tapiz de la vida, no un error, sino una pieza esencial, diseñada para percibir patrones y armonías que otros aún no disciernen. Eres la conciencia que despierta, no para juzgar, sino para ver, para comprender y para ser un catalizador silencioso para el despertar de otros, simplemente por la audacia de tu propia autenticidad. La flor silvestre no solo florece, sino que, con su belleza natural y sin esfuerzo, invita a la reflexión, a la contemplación de una verdad más pura. Pero aquí está lo hermoso, la revelación que transforma por completo tu experiencia. Esa aparente soledad, ese no encajar que sentías como un exilio, no es una condena. Es el crisol donde se forja tu visión más aguda, el laboratorio donde tu discernimiento se perfecciona lejos del ruido y la conformidad. Es el espacio sagrado que te prepara, no para el aislamiento, sino para una conexión mucho más profunda, auténtica y poderosa de lo que jamás imaginaste. No eres un fragmento roto, sino una lente única, calibrada para ver más allá de lo evidente. Y aquí es donde la metáfora de la flor silvestre alcanza su máxima expresión, desplegando su verdad con claridad deslumbrante.
Esa flor, que crece libremente al margen del camino, no solo sobrevive, florece con una vitalidad que las flores de invernadero apenas conocen. Su belleza reside en su resistencia indómita, en su capacidad de encontrar nutrición donde otros ignoran, de ofrecer su fragancia singular sin pedir permiso. Su existencia es una afirmación poderosa de la vida en su forma más pura, un testimonio de que la verdad no necesita ser contenida o validada. Es un faro de autenticidad para quienes tienen ojos para ver. Ahora, piensa en los grandes visionarios. En cada era movieron la conciencia colectiva precisamente porque rara vez encajaron. Vieron más allá, cuestionaron verdades establecidas, se atrevieron a señalar lo que otros no veían. Su no encajar no fue limitación, sino la fuente misma de su capacidad para innovar, inspirar y liderar hacia nuevas comprensiones. No eran los más populares, pero sí los más auténticos, conectados con una verdad que trascendía lo efímero. La periferia no es un castigo, sino a menudo el punto de observación más ventajoso. Y aquí es donde este entendimiento se vuelve tu mayor fortaleza. Al abrazar tu naturaleza de flor silvestre, al confiar en tu brújula interna y en tu mapa estelar, te liberas de la necesidad agotadora de aprobación externa. Dejas de intentar ser una versión diluida de ti mismo. En esa liberación te conviertes en un imán para lo genuino, para las almas que como tú anhelan una verdad más profunda. No se trata de aislarte, sino de conectar desde una integridad inquebrantable. La verdadera conexión no se encuentra en la conformidad superficial, sino en la resonancia profunda de dos esencias auténticas que se reconocen mutuamente. Observa lo que ocurre. Cuando dejas caer las defensas, cuando permites que tu luz única brille sin disculpas, el universo responde. De repente empiezas a notar a otros, quizá pocos, que también llevan esa misma luz, que han caminado los senderos solitarios del discernimiento. Son las almas que reconocen tu fragancia singular, tu verdad indómita, porque comparten la tuya. La conexión que se forma no es de conveniencia, sino de una profunda, silenciosa y mutua comprensión. Es la prueba viviente de que tu no encajar te ha llevado, no a la periferia, sino al corazón de una comunidad de espíritu, a una familia del alma que te espera. Pero aquí es el punto culminante de esta revelación, el momento en que tu perspectiva se invierte por completo. Tu no encajar no es un déficit, sino la prueba de una evolución, una calibración superior de tu conciencia. Es el indicio de que estás diseñado para una visión expansiva, para una comprensión de la vida que va más allá de las narrativas preestablecidas. Eres ese hilo único en el tapiz de la vida, no un error, sino una pieza esencial, diseñada para percibir patrones y armonías que otros aún no disciernen. Eres la conciencia que despierta, no para juzgar, sino para ver, para comprender y para ser un catalizador silencioso para el despertar de otros, simplemente por la audacia de tu propia autenticidad. La flor silvestre no solo florece, sino que con su belleza natural y sin esfuerzo, invita a la reflexión, a la contemplación de una verdad más pura.